sea, yo creo que vale la pena que la pongamos como ahí de top. Sí, porque lo que quiero es tener grabación. Esta es mi sensación. Yo creo que al revés, por forma de la película. No sé cómo. Súbela. ¿Llegó? No, es que no lo ves ahí. No lo ves ahí. Ah, pues. ¿Qué es lo que quiero? Que yo esté hablando así y tener grabación para cuando tengamos que subir cosas a redes sociales. ¿Me explico? Bueno, como me graba. Tendrías que picarle al botón rojo. Dejarlo así. Sí. O sea, tendrías, ¿eh? Ahorita sí. Adelante, maestra Berenice. Muchas gracias. Muy buenas tardes, México. Buenas noches, Brasil. Sean todos bienvenidos a nuestra jornada del día de hoy. Continuamos con nuestro proyecto sobre perspectivas de Brasil y México. El día de hoy abordaremos el tema de incidencia y tipología de los conflictos intersocietarios en México y Brasil de las sociedades mercantiles de capital cerrado. Esta tarde nos acompañan dos grandes expositores de ambos países. Por parte de México se encuentra con nosotros el maestro Marco Antonio Peña Barba y por parte de Brasil el abogado Tiago Munaro García. Esta tarde daremos inicio con la exposición del maestro Marco Antonio Peña Barba, de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es socio de la firma de abogados Peña Briceño, Peña Barba Abogados, con más de 50 años de experiencia en litigios de alto impacto. Cuenta con 5 maestrías en Derecho impartidas por diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras. Es doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, en convenio con la Universidad Abad Oliva de Barcelona, España, esto en fase de investigación. En el año 2005 fue premiado por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara con el galardón Mariano Otero a la mejor tesis del año. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en su capítulo Occidente. Bienvenido, maestro Peñabarba, y le cedo el uso. Muchas gracias, Bere. Gracias por tu presentación. Gracias, Tiago, por poder compartir esta mesa contigo. Sé que eres un gran profesionista brasileño. Me honro con estar en esta mesa platicando, dialogando sobre una temática que posiblemente en esta conversación transnacional pudiéramos tener algunas respuestas que para nuestro país hoy por hoy son una interrogante todavía. Empiezo por el final. Básicamente, nuestro análisis deberá de concluir con una pregunta. ¿Cómo hacer para efecto de tener una unificación en los criterios jurisprudenciales que nos permitan darle certeza a todo aquel accionista que pretenda llevar a cabo una impugnación en contra de alguna asamblea que violente los derechos que tiene, ya sea como minoritario o simplemente como accionista de una sociedad mercantil? Me permito hacer una aclaración. Esta charla se trata de sociedades mercantiles cerradas. ¿Qué significa eso? No vamos a hablar de sociedades que cotizan en las bolsas de los distintos lugares del mundo y por lo tanto, como habremos visto que el nombre de la charla es la incidencia y tipología, en realidad en México todavía tenemos una incidencia mayúscula en sociedades de este tipo, es decir, sociedades cerradas que no cotizan en bolsa y que son el pan nuestro de cada día. Me voy a permitir llevar a cabo una presentación que comparto en este momento. Esta presentación está en portuñol, perdóname la expresión, pero posiblemente tendrá algunas
variantes ahí que tú, Tiago, me podrás hacer el favor de corregir. ¿Por qué comenzamos con estos derechos? Porque una vez que podamos hacer un análisis preliminar de cuáles son los derechos mínimos que tienen los accionistas minoritarios en una sociedad mercantil, en este particular vamos a hablar de la sociedad anónima de capital variable en México, que es la que mayor incidencia tiene en el día a día comercial. Sé que ustedes tienen una sociedad anónima parecida, también tienen otra muy parecida a la nuestra que se llama Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ustedes creo que se llama LTD. Y esa sociedad no la vamos a tocar en este momento porque nos vamos solamente a enfocar en la sociedad anónima por su incidencia y tipología. Bueno, pues empezamos con un derecho que tiene un accionista minoritario siempre y cuando pudiera tener un porcentaje de cuando menos el 25% representativo del capital social, es que pueda designar a un consejero. ¿Qué significa esto? En el órgano de administración sabemos nosotros que puede ser administrada una persona moral por un consejo de administración o puede ser administrada por una sola persona que es un administrador general único. Los miembros que tengan cuando menos el 25% del capital social tienen derecho a designar a un consejero. Esto básicamente les da la oportunidad de poder estar al pendiente de la administración de la sociedad. Por otro lado, tenemos que, perdón, voy a pasar la lámina. Existe una jurisprudencia en México que dice que los acuerdos del Consejo de Administración que no hayan sido convocados o hayan sido irregularmente convocadas, si se lleva un procedimiento en contra de de dicho acto de administración, debería de ser suspendida la ejecución de la decisión tomada durante ese consejo de administración. ¿Por qué lo pongo a colación? Porque esta jurisprudencia es totalmente contradictoria con una que vamos a ver más adelante, que se refiere a cuando se lleva a cabo la solicitud de anulación por nulidad de una asamblea general de accionistas. Cuando se da ese caso, que ahorita lo vamos a ver, no existe suspensión de los acuerdos o de la ejecución de los acuerdos tomados durante esa asamblea. Y curiosamente, en base a esta jurisprudencia, cuando se trata de un acto llevado a cabo en el órgano de administración y se demanda lo mismo, es decir, la nulidad por una falta de forma, la jurisprudencia ha dicho en México que sí ha lugar a que se suspendan los efectos por esas irregularidades hasta en tanto se resuelva en el procedimiento. Vamos viendo hasta ahora cómo empezamos a dibujar una posible contradicción en las propias determinaciones de los tribunales mexicanos cuando se trata de casi lo mismo. Ahora vamos a hablar de una figura que también tienen ustedes, que es la acción de responsabilidad civil en contra de los administradores. En México tenemos la posibilidad de que una minoría de cuando menos el 25% de los accionistas puedan directamente demandar a los administradores que han llevado a cabo actos contrarios a la propia sociedad. ¿Por qué lo pongo a colación y dónde está el quid que pongo en esta mesa transnacional? Lo primero es que la norma como tal establece que para poder llevar este procedimiento se requiere necesariamente que haya una asamblea en la cual se haya pedido la responsabilidad de los administradores y que o hayan votado en contra o que la asamblea haya determinado que no hay responsabilidad.
Y en segundo término, otro elemento indispensable es que se diga exactamente cuál es el quebranto económico que ha llevado a cabo este administrador para efecto de demandar. Esos dos elementos que aparecen en la norma han sido modificados por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en un precedente de amparo directo, que ahí está su número, ahí lo dejo para que tengan el antecedente, en el que la Suprema Corte de Justicia modificó un poco cómo debe de llevarse a cabo esta interpretación para determinar la interpretación conforme a los derechos humanos. Y ha dicho, no se necesita ni siquiera la existencia de una asamblea, sino que el 25% puede acudir directamente a demandar respecto de la posible responsabilidad de los administradores. Ahora, ¿dónde está el elemento fáctico que nos parece muy relevante? Resulta que cuando se demanda para efectos de la responsabilidad de los administradores, ha dicho los tribunales en materia federal, en particular en Jalisco, que es donde estamos nosotros, que se denomina el tercer circuito judicial, ha determinado que no cabe la suspensión de amparo cuando existe una medida cautelar decretada en razón de una demanda de responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que si alguien demanda con el 25% y por ende por ejemplo, se decreta una medida cautelar consistente en que el órgano de administración ya no puede continuar siendo el administrador de la sociedad, en contra de esa determinación, la lógica es que proceda un juicio de amparo para proteger los derechos humanos de las personas que se digan afectadas por esa determinación. Y este tercer circuito ha dicho que en contra de dicha determinación no cabe la suspensión de amparo en contra de esa resolución. Volvemos a ver que se dibuja otra contradicción en el sentido de decir, sí puede haber una medida cautelar cuando se demande por el 25%, pero en contra de ella no cabe la suspensión de amparo. Entonces, venimos ahora en otro bandazo como litigante, en el que vamos a ir viendo cómo todos estos brotes, al final de cuentas, los vamos a unir en una sola, digamos, mesa de ajedrez y en el que hoy por hoy los litigantes han estado utilizando estos trucos procesales para poder llevar una serie de actos en una sociedad mercantil que podrían terminar siendo incluso hasta fraudulentos. Pero el problema es que ante la imposibilidad de tener una justicia anticipada, entonces, pues se presta para abusos procesales. Otro tema muy importante es la posibilidad, en términos de la norma, que un 33% le soliciten al órgano de administración que se lleve a cabo una asamblea en los términos que así se lo solicitan. Y si el órgano de administración no lleva a cabo la convocatoria para llevar a cabo esta asamblea, entonces nace una acción para que el tribunal sea quien haga la solicitud de convocatoria o más bien convoca directamente para una asamblea. Vamos a ver un poco más adelante qué pasa si se ejercita este 33% y el órgano de administración convoca mal, mañosamente. Vamos a ver que en contra de ello puede ser anulable mediante una demanda de nulidad o una nulidad determinada por la propia norma que no trae consigo la suspensión de la ejecución de los temas que están tomándose durante esa asamblea y entonces podría verse este derecho de la minoría pues menospreciado porque todos sabemos que una justicia lenta es una injusticia al final del día.
Vamos a ver lo que denominamos el derecho de oposición, pero en este caso en particular nace de un artículo 228, que es la oposición a la escisión de la propia sociedad mercantil. Una vez más, vemos un derecho que puede ejercitarse, pero que si al momento de que se lleva a cabo la oposición no hay una suspensión, en este caso en particular, sí debería de suspenderse los efectos de la determinación de la escisión. Entonces, sigue vislumbrándose que en unos casos sí y en otros casos no. Tenemos, muy importante para el derecho mexicano, una protección estatutaria ex ante de los derechos de los minoritarios. ¿Qué significa esto? Que tenemos derechos que se pueden llevar a cabo desde la conformación de la propia sociedad mercantil, en la que se pueden modificar los quórums de asistencia, los quórums de votación, para efecto de que las minorías puedan tener una mayor certeza de cómo se va a conformar la vida de la sociedad. Y tenemos un artículo en nuestra legislación correspondiente a la sociedad mercantil, que es un artículo 91, fracción séptima de nuestra ley de sociedades mercantiles, en la que se establece una ampliación de las facultades societarias. ¿Qué significa esto? Que se pueden poner, por ejemplo, restricciones a la transmisión de las acciones, se pueden poner la exclusión de los socios en ciertas cuando los socios hagan actos, por ejemplo, contrarios a la propia naturaleza de la sociedad, un derecho de voto y de veto, se pueden poner resolución de desacuerdos y se puede poner limitación de responsabilidades. Pero ¿qué hemos visto en la práctica? Por ejemplo, en particular en la exclusión de socios. Hemos visto que se llevan a cabo asambleas sin convocatoria, se determina la modificación a los estatutos para incluir la exclusión de los socios. Inmediatamente después se lleva a cabo la exclusión de los socios. Y como es sin convocatoria, entonces se va y se inscribe 15 días después de haberse llevado a cabo la asamblea de accionistas. ¿Qué sucede? Como la asamblea en principio tuvo lugar mucho antes de 15 días, ya no es posible comparecer a interponer una acción de oposición. Y entonces, como no hubo una convocatoria legalmente realizada, lo que cabe es una demanda de nulidad en contra de esa asamblea. Pero esa no tiene la suspensión de los efectos de la asamblea tomada. Y por lo tanto, durante todo un juicio largo que puede durar 3 años, el accionista está excluido sin todos los derechos que como accionista le corresponden. Imagínate nomás, Tiago, qué locura, que te hagan una Locura. chanchullada de estas y que de un día para otro ya no eres accionista y te roban absolutamente todos tus derechos como accionista y tienes que esperar un juicio eterno y largo para efecto de que se pueda llegar a una justicia. Y por lo tanto, al ser una justicia retardada, es una justicia denegada. Luego existe otra modificación novedosa desde el año 2014 que se refiere a los acuerdos entre los propios accionistas. Este es un tema que creo que México tardó mucho en reconocer. Doctrinariamente existía, pero es hasta el año de 2014 que en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles se establece esta posibilidad. Estos acuerdos no son oponibles a la sociedad hasta que exista una declaración judicial que así lo determine. Pero en el camino, pues da la oportunidad entre los propios accionistas que puedan ejercitar diversas acciones. ¿Cuáles son esos tipos de o estipulaciones permitidas? Pues tenemos el famosísimo Tagalong, Dragalong, que ustedes conocen muy bien. Y Sí. tenemos, por ejemplo, derechos de preferencia, acuerdos de votos, ofertas públicas y otros derechos análogos que son entre los propios accionistas y hasta después de todo un litigio se le podrá ser oponible a una sociedad mercantil.
Y ahora con esto pasamos ahora sí a la parte que me interesaba llegar, Tiago, a la impugnación judicial de los acuerdos de la Asamblea. Todo lo que hemos dicho hasta ahora tenía como finalidad llegar a este momento. Es decir, existen derechos de los accionistas que en algunas ocasiones podrán ejercerse con toda la facilidad y las facultades para efecto de que se puedan suspender los efectos y los acuerdos durante el litigio y otras veces en las que no. Así, hay dos tipos de impugnación, cuando menos. Una que se denomina acción de nulidad y otra que se denomina acción de oposición. ¿Cuál es la diferencia básica entre una y otra? La primera, la acción de nulidad, está verificada específicamente por faltas de formalidades en la integración de la asamblea. ¿Qué significa esto? Que no hay, por ejemplo, una convocatoria válida, que no existe ningún tipo de quórum y que aún así se llevan a cabo las asambleas violando absolutamente la formalidad mínima de integración. El porcentaje que se requiere para poder demandar la nulidad es irrelevante. Con que tengas una acción es suficiente para poder demandar la nulidad de estas asambleas. Pero la Suprema Corte de Justicia determinó en una jurisprudencia que ahí te pongo abajo, que no procede la suspensión de los acuerdos tomados en la asamblea cuando se demanda la nulidad de esta. Solamente procede suspender los acuerdos cuando se demanda una acción diferente que se denomina acción de oposición. ¿Cuándo procede la acción de oposición? Se requiere primero tener cuando menos el 25% del haber societario o de las acciones representativas del capital social para efecto de que se pueda ingresar esta acción de oposición. El segundo elemento muy importante es no haber comparecido o haber comparecido a la asamblea y haber votado en contra, porque no puedes haber votado a favor y de todos modos irte a oponer. Y por último, y también muy importante, es que se presente la demanda dentro de los 15 días naturales al en que tuvo verificativo el cierre de la asamblea. Esto ha dado a mil y una tretas procesales o trucos procesales en el que los accionistas prefechan la asamblea y van a registrarla en el registro público de la propiedad 15 días después, sin que nadie se haya enterado de la existencia de la asamblea, y entonces con ello tratan de evitar que se interponga una acción de oposición. La otra tesis de jurisprudencia que te estoy acompañando ahí es una que se refiere que en materia mercantil pueden caber todo tipo de medidas cautelares distintas al embargo de bienes, por ejemplo, y que tienen como finalidad mantener la materia de los litigios en materia mercantil. Entonces, con todo esto, ¿qué podemos concluir? Necesitamos urgentemente una unificación de criterios. Y ahí te hago una pregunta que te voy a dejar en la cancha. Pregunta abierta para reflexión. ¿Qué dice el sistema brasileño con su justicia anticipada o tutela anticipada? ¿Ofrece alguna lección valiosa al régimen que te estoy comentando en este momento? Y para terminar con la pregunta, lo pongo de esta manera. Lo que ha resultado en el foro mexicano en base a todo este flujo complicado societario es que los abogados, en lugar de buscar la verdad o el foro, se ha prestado para que algunos estén buscando trampas procesales para que no se pueda llegar a una verdad
sin que se lastimen los derechos de los accionistas. Se busca de tal manera integrar para que lo primero que se tenga en una asamblea sea la responsabilidad de los administradores. Y con ello, como ya lo vimos, evitar la suspensión de amparo cuando se lleve a cabo una resolución. En medio, buscan que no se pueda llevar una acción de oposición, aduciendo que los plazos han transcurrido cuando se llevó a cabo el registro en el registro público de la propiedad, intentando con ello que se vaya a una acción de nulidad y que por ende, al estar prohibida la suspensión de los efectos de los acuerdos tomados en la asamblea, pues sea un litigio eterno por secula seculorum sin que exista la más mínima posibilidad de defensa. Eso es un poquito digamos, el caldo de cultivo, Tiago, con el que creo que podemos iniciar esta charla internacional. Voy a dejar ver hasta aquí. Yo sé que me hacen falta unos minutos. Prefiero iniciar con esta charla y que me den mejor una contrarréplica, porque hay mucho que aprenderle a la justicia brasileña con la justicia anticipada. Nomás antes de pasar el micrófono, quiero decirte una cosa, Tiago. Yo estoy haciendo un desarrollo argumentativo y doctrinario sobre la justicia anticipada. Entonces me cae súper bien este momento de reflexión. Y me gustaría también que nos explicaras un poco al foro mexicano cuál es la diferencia entre una medida cautelar y una justicia anticipada brasileña, porque nosotros tenemos un mix, tenemos una figura cautelar que intenta anticipar los beneficios de una resolución. Hoy tenemos un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que integran una tutela cautelar que intenta un poquito dar entrada a la anticipación del beneficio procesal, pero podría ser que con esta nueva Suprema Corte de Justicia y con esta entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cambiara la estructura que tienen hoy nuestros tribunales y posiblemente darle entrada a suspender o no, dependiendo de la prudencia del juzgador, los acuerdos tomados en contravención a las normas mínimas que deberían de respetarse para llevar a cabo una asamblea. Con esto así, Tiago, te la dejo en la cancha, como en el área chica, para efecto de que tú nos hagas el favor de compartirnos cómo funciona el tema allá en tu país. Muchas gracias, maestro Peña Barba, por estos comentarios y por estas reflexiones que nos hace en este primer momento de su intervención y por darnos ya la pauta para que podamos empezar a conocer los aspectos de cómo se regulan en materia brasileña. Previo a presentar al abogado Tiago Munaro García, me permitiré leer una breve semblanza curricular. Advogado vicepresidente da OAB Bauru, 20 años de experiencia, mestre e doutor en Derecho, profesor universitario Ichi Bauru, 18 años de experiencia, profesor da Escola Superior da Advocacia ESA, fundador e director da Escola Superior de Derecho en Negocios ISDN, profesor convidado en diversos cursos de graduación. Bienvenido. Muchas gracias, maestro Tiago. Muito, muito obrigado, professora Berenice, professor Marco Antônio, que bela exposição,
trazendo uma pergunta, um questionamento bastante claro sobre o sistema de justiça brasileiro, né? As regras processuais, o Código de Processo Civil e sua aplicação aos conflitos societários. Eu queria, num primeiro momento, trazer uma colocação, até do ponto de vista estatístico, de que aqui no Brasil 98% das sociedades empresárias, sociedades mercantis, elas são constituídas de acordo com o tipo limitado. Sociedade por cota de responsabilidade limitada. Apenas 2% são sociedades anônimas, que aí se dividem em capital aberto, que são que tem as ações negociadas em bolsa de valores, ou capital fechado, que é exatamente o modelo que o senhor trouxe aqui para nós. Aqui no Brasil, tanto quanto no México, a legislação que organiza as sociedades anônimas ou sociedades por ações é uma legislação bastante robusta, sólida, uma lei com mais de 300 dispositivos, não é? Que tanto quanto o senhor nos traz aqui, aqui no Brasil também temos ação de responsabilidade do administrador, regras bastante rígidas para a convocação e também para a realização, formalização das assembleias de sócios que tomam as decisões. Mas de um modo geral, há aqui no Brasil um entendimento de que, embora tratadas por legislações diferentes, embora a Lei de Sociedade Anônima, que aqui no Brasil é a Lei 6.404 de 76, seja uma legislação muito mais eficiente, a verdade é que os tribunais, né, a justiça, acaba por tratar com bastante semelhança as sociedades limitadas e as sociedades anônimas de capital fechado. Em relação aos atos constitutivos, aos pactos parasociais, acordos de sócios e tudo mais. E uma outra realidade que nós temos aqui no Brasil, e que acredito, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas acredito que também seja uma realidade mexicana, mais de 80% das empresas brasileiras têm constituição e controle familiar. São controladas por famílias, não é? E na medida em que as famílias vão aumentando a participação por conta de sucessão, falecimento da primeira, segunda geração, é que se encontra com maior frequência este modelo da sociedade por ações de capital fechado. Pois bem, um outro detalhe que eu acho importante de tratar da questão do processo e que eu acho importante destacar, que é uma realidade aqui do direito societário brasileiro, que é o seguinte: quanto maior for a sociedade, do ponto de vista do patrimônio, dos negócios que ela realiza, da quantidade de sócios envolvidos,
maior é, aqui no Brasil, a possibilidade de que o ato constitutivo preveja que os conflitos societários sejam resolvidos por arbitragem. Arbitragem. Então, nós temos aqui uma lei de arbitragem. Existem inúmeras câmaras arbitrais específicas para direito societário aqui no Brasil, não é? Nós temos, inclusive, professor Marco Antônio, a Câmara de Mediação e Arbitragem da própria Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores aqui não precisa ser só para sociedade de capital aberto, mas ela tem uma Câmara de Arbitragem que é indicada ou escolhida com frequência. A Federação das Indústrias de São Paulo, por exemplo, que é o nosso maior estado, também tem uma Câmara de Arbitragem, assim como outras. Exatamente porque os conflitos societários, eles não podem demorar. Eles não podem, como o senhor trouxe essa questão, né, de termos as tretas, como o senhor disse, processuais, né, estratégias de má-fé, uma demora acentuada da solução do processo. Então, embora a arbitragem ela seja mais custosa do ponto de vista financeiro, o acesso ao tribunal arbitral custa muito mais dinheiro do que o acesso à justiça estatal. Ela é muito mais rápida e muito mais efetiva. E aqui no direito brasileiro, o tribunal arbitral ele tem poder, inclusive para conceder as medidas liminares, sejam elas antecipadas, sejam elas cautelares. Vou explicar já a diferença. O tribunal é constituído, o próprio árbitro ou o colégio de árbitros concede a decisão liminar, envia o que nós chamamos aqui de carta arbitral para a justiça estatal, que não discute o conteúdo e exerce o monopólio da força, o poder do Estado, para que aquela decisão proferida pelo tribunal arbitral seja efetivamente cumprida. Seja efetivamente cumprida. Então, esse é um dado que me parece relevante de ser trazido. A cláusula, nós chamamos aqui de cláusula compromissória, que costuma estar prevista tanto nos atos constitutivos, contratos sociais, estatutos sociais e também nos acordos de sócios, né? Determinando que qualquer tipo de conflito societário, qualquer que seja a sua natureza, incluindo as questões envolvendo convocação e realização de assembleias, sejam decididas no âmbito da arbitragem. Se não houver a arbitragem e estivermos diante, então, da justiça comum, como é que funciona o Código de Processo Civil brasileiro? Ele faz uma distinção bastante interessante entre a tutela jurisdicional definitiva, entregue pela sentença de mérito, depois de uma cognição do juiz exauriente em relação a todas as provas, ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa,
e que, portanto, é o que se espera de uma relação jurídica processual, essa tutela definitiva posta pela sentença final de mérito. Mas prevê também aquilo que nós chamamos de tutela provisória. E a tutela provisória, ela se divide em duas grandes modalidades: tutela de urgência e tutela de evidência. A distinção entre tutela de urgência e de evidência está no fato de o perigo da demora, a questão relacionada ao tempo do processo, ser ou não um requisito para a sua concessão. A tutela de evidência não exige o requisito do tempo. Ela exige apenas estarmos diante de um direito, de uma questão, como o próprio nome diz, evidente, inequívoco, muito difícil, de não ser aquele. Um dos exemplos que nós temos aqui no Brasil, que autoriza a concessão de uma tutela de evidência, é o abuso do direito de defesa. Olha que interessante. Quando há uma contestação, por exemplo, e essa contestação ela não impugna adequadamente os pontos da petição, do pedido inicial, não apresenta provas claras, é incoerente em relação aos pedidos que foram feitos. Essa incoerência, essa defesa abusiva, autoriza com que o juiz conceda uma tutela de evidência e antecipa, por exemplo, a execução e a concretização daquele direito que só seria realizado ao final. Quando nós vamos para a questão envolvendo a tutela de urgência, que vai exigir tanto a questão da probabilidade do direito, o antigo fumus boniuris, né, no brocardo latim, mas a probabilidade do direito, e por outro lado, a tutela de urgência sempre haverá também exigirá, melhor dizendo, o requisito do tempo, do perigo da demora ou da constatação de que o resultado ao final do tempo do processo será inútil. E esta tutela de urgência, aqui no direito brasileiro, ela também se subdivide em dois tipos: a tutela cautelar e a tutela antecipada. É essa a questão. A tutela cautelar, ela tem uma natureza estritamente processual. Ela só será concedida quando houver a necessidade de garantir, de viabilizar, de assegurar que um determinado direito poderá ser exercido no futuro. Então, nós temos aqui medidas cautelares típicas e medidas cautelares atípicas, porque o Código de Processo Civil reconhece o poder geral de cautela do juiz. Então, por exemplo, nós temos uma medida cautelar típica chamada arresto, que é uma espécie de pré-penhora, não é? Arrestam-se determinados bens para que no futuro aqueles bens possam garantir, assegurar uma execução. Nos conflitos societários, nós temos
uma medida cautelar típica chamada arrolamento de bens. Então, imagina que numa disputa societária, uma determinada sociedade com um patrimônio bastante grande, até para evitar desvio de patrimônio, fraude, ocultação, antes do conflito societário, se pede uma medida cautelar de arrolamento de bens. É como se fosse feito um inventário de bens com a chancela ali da justiça para que nada seja desviado. Isso vale inclusive para aplicações financeiras, contas bancárias, dentre outras questões. Agora, quando o que se pede ao Poder Judiciário, com base num juízo de probabilidade e risco do tempo, é a concretização imediata de um direito que só seria concretizado ao final, e aí, portanto, haverá uma execução efetiva daquele direito. Haverá um sentimento, haverá um ato de poder do Estado para que um determinado direito seja efetivado imediatamente. Aí então essa tutela provisória de urgência será antecipada. Então, a decisão judicial nesse sentido é de antecipar uma condenação, uma declaração, não é? Até mesmo uma questão, nulidade de uma cláusula contratual, nulidade de uma assembleia, por exemplo, porque se não antecipar o exercício daquele direito, ele não será útil, ele não mais fará sentido, ele não mais poderá ser concretizado efetivamente no futuro. Mas é importante dizer também que a lei processual, ela, ao autorizar o juiz a antecipar a tutela em relação a uma gama muito extensa de direitos, a lei determina que esta decisão no futuro possa ser revertida, possa ser reversível, salvo situações muito específicas, que não entram aqui na questão do direito societário, mas como alimentos, por exemplo, que são irrepetíveis, dentre outras questões, não é? Então, nesse contexto, o direito processual civil brasileiro, ele é mais aberto, ele é mais amplo, não é? E na nossa advocacia aqui, aí eu vou trazer um dado da experiência, um dado da prática, não é? É bastante comum que a gente peça que a justiça conceda uma medida antecipada, né? A gente genericamente chamamos de liminar, pedindo ali logo no comecinho do processo, uma liminar, seja ela de tutela antecipada, seja ela de tutela cautelar, a depender da questão, para anular convocações que não seguem as regras, anular assembleias que não seguem as regras, não é? E isso tem dado certo, tem dado certo. Então, por exemplo, o senhor estava
falando da questão da exclusão do sócio. O senhor trouxe um exemplo exatamente no seguinte sentido: convoca-se uma assembleia de modo irregular, inadequado, inclui-se a possibilidade no contrato social de exclusão de sócio, logo na sequência, e imediatamente se exclui o sócio sem que ele tenha participado, e aí não haveria, dentro do direito processual mexicano, uma tutela adequada que suspenderia os efeitos de todas essas deliberações sociais, correto? No Brasil, isso não aconteceria. Isso não aconteceria. Certamente aqui os nossos instrumentos processuais indicam que o juiz, ao constatar que houve irregularidade, que houve ilegalidade na convocação dos sócios, na alteração do contrato social e também depois, né, sequencialmente, na exclusão extrajudicial de um sócio aqui no Brasil, e posso compartilhar com o senhor inúmeros julgados nesse sentido, certamente esta Assembleia seria imediatamente anulada e os seus efeitos suspensos até que houvesse a decisão final. Ou seja, esses efeitos não aconteceria, não se produziria esses efeitos, não é? E nós temos um detalhe agora, professor Marco Antônio, que eu queria compartilhar também, que é relevante aqui na Justiça do Estado de São Paulo. O senhor sabe, o Estado de São Paulo concentra, né, 2/3 da atividade empresária brasileira, das indústrias, das empresas, e o nosso Tribunal de Justiça, ele regionalizou e especializou a justiça que julga conflitos empresariais, dentre eles os conflitos societários. Então, nós temos na capital três varas, né, ou cartórios, não sei como se chama no México. No interior do estado de São Paulo, mais cinco varas regionais com juízes altamente especializados e equipes, né, altamente especializadas nesse tipo de conflito. Isso aconteceu em 2023, portanto, vai fazer agora 2 anos dessa experiência, mas ela tem sido uma experiência bastante positiva do ponto de vista da organização judiciária e da assertividade, da melhora da qualidade e da eficiência das decisões judiciais em matéria empresarial, notadamente em matéria societária. É bastante interessante este formato. Por exemplo, nós aqui em Bauru, Bauru é uma cidade com 400 mil habitantes e a nossa justiça empresarial, digamos assim, fica em Ribeirão Preto, uma cidade a 2 horas daqui, concentra lá no polo de Ribeirão Preto essa justiça, mas melhorou bastante, bastante. O tempo de resposta e também a qualidade decisões, das decisões judiciais. E um último ponto que eu gostaria também de dizer: a nossa lei
de sociedade anônima, ela também prevê que para o ajuizamento de ação de responsabilidade em face dos administradores, é preciso que haja uma assembleia anterior para que esta assembleia autorize o ajuizamento desta ação. E a jurisprudência brasileira tem reiteradamente desconsiderado esta necessidade. De modo que aqui, acho que são 5%, não 25%, né? Qualquer sócio que tenha mais do que 5% das ações das cotas sociais, ele tem interesse processual, legitimidade e, portanto, autorização para, por conta própria, ingressar com a ação de responsabilidade dos administradores. É isso. Espero ter respondido ou ter contribuído com o debate. Como eu sei que o senhor terá uma contra-réplica, fico aqui à disposição também para que a gente possa aprimorar a conversa. Muchas gracias, maestro Tiago Munaro. ¿Algún comentario o aspecto de contrarréplica, maestro Barba? Sí, primero que nada, creo que nuestro país todavía no ha acudido como debería a la instancia del arbitraje con la incidencia que a lo mejor en otros países está sucediendo. Por ejemplo, en Colombia sé que existe una entidad administrativa, creo que se llama Superintendencia Colombiana, especializada en materia de empresarial y de sociedades, y acuden a que se lleve a cabo el arbitraje en esta superintendencia que es súper especializada. Me parece que es un buen ejercicio. Quiero decirte, Tiago, que yo he visto en nuestro país discusiones sobre si la cláusula compromisoria puede estar en los estatutos iniciales de la sociedad. ¿Y qué pasa con los accionistas que después ingresan a la sociedad? ¿Se encuentran o no se encuentran obligados por la cláusula compromisoria? Eso ha sido una discusión que ha sucedido aquí en este país. Y segundo, aunque hay una gran rama de especialistas en arbitraje, en materia empresarial, posiblemente no ha permeado aún con esa incidencia que veo que ha pasado en Brasil, en donde me dices que casi todos los conflictos se resuelven en la vía arbitral. Y me parece que es muy buen ejercicio. Pero la pregunta es, ¿qué opinas de la cláusula compromisoria que está en los estatutos iniciales de la sociedad respecto de los accionistas que luego, después de los estatutos, 2 años después, entran a la sociedad y no firman la cláusula de compromiso arbitral? ¿Qué sucede? Platícame. Aqui, nós temos um entendimento de que o contrato social, não é? Ainda que seja na sociedade limitada, não tenho dúvida nenhuma, ele é considerado um contrato social, e no momento em que o sócio a ele se passa a fazer parte, a ele se integra, ele vai
se subordinar, se submeter a todas as cláusulas que lá estavam, inclusive a questão envolvendo a cláusula compromissória. E nos estatutos sociais, que são para sociedades anônimas, que nós costumamos dizer, não é? Que são estatutos sociais, porque seriam uma espécie de contrato social por adesão, ah, parece-me, confesso que eu não tenho a resposta do ponto de vista da situação jurisprudencial, mas vou pesquisar. Mas parece-me que, sobretudo em se tratando de uma sociedade anônima de capital fechado, o ingresso do sócio, do acionista, faz com que ele se submeta, sim, à cláusula compromissória pré-existente naquele contrato. E parece-me que essa deve ser a posição da justiça brasileira. A justiça brasileira, professor, ela é muito rigorosa, muito rígida com a existência de cláusulas compromissórias. Havendo cláusula compromissória no contrato e sendo esta cláusula válida, a justiça brasileira se nega terminantemente a julgar e analisar o conflito. Ela entende que a competência é da arbitragem, né? É do tribunal arbitral, e nós temos aqui o entendimento, inclusive, de que a própria análise e julgamento da validade ou não da cláusula arbitral, a competência é também do tribunal arbitral. Então a justiça estatal se nega e se recusa a fazer, inclusive, esse juízo de valor. Então, havendo cláusula, salvo questões abusivas, teratológicas, não é? Mas vou dar um exemplo. Nós tivemos um caso em que um dos sócios minoritários, ele tinha uma cota, duas cotas, não dava nem um percentual de 1%, nem isso. Era, era uma sociedade de prestação de serviços, esses negócios envolvendo investimentos, captação de investimentos, banco de investimentos. Ele foi excluído da sociedade através de uma série de irregularidades. Tinha cláusula arbitral, cláusula compromissória no contrato. O custo para a instauração da arbitragem era infinitamente superior ao custo do que ele queria discutir no processo. Nós ajuizamos a demanda, pedindo para que a Justiça Estatal anulasse a cláusula compromissória, dizendo que ela era abusiva e que tinha uma intenção de má-fé dolosa de impedir a discussão, impedir o acesso à justiça, e a justiça, em primeiro grau, não reconheceu. Diz que quem tem que resolver é a arbitragem. Nós fizemos o recurso de apelação, está pendente de julgamento. Eu tenho a expectativa de reverter, mas pelo menos aqui em São Paulo, a justiça tem sido muito, muito, muito rigorosa com a cláusula compromissória, e a maior incidência de fato é em conflitos societários ou contratos, né, empresariais, contratos de fornecimento, indústria, empreita, essas questões todas.
Muy, muy, muy interesante, Tiago. Y otra cosa también importantísima es, en base a lo que nos has comentado, es que si la justicia, ahora con estos nuevos tribunales, tú sabes que estamos estrenando tribunales, porque como hemos visto en anteriores conferencias, es la primera ocasión en este país y creo que en el resto de Latinoamérica y posiblemente en el mundo, en el que todos los jueces, tanto la Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales, van y son, de hecho, electos por voluntad soberana, decretándolo mediante el voto popular. Pues a lo mejor ahora con esta nueva Suprema Corte de Justicia pueden variar el contexto en los procedimientos, porque a mí me parece muchísimo más razonable como lo están manejando en Brasil, en el sentido de que si hay algo súper evidente, que hay una asamblea que no se convocó y tenía que convocarse porque no es totalitaria, que hay una evidente trampa o ilicitud en una asamblea, pues puedas adelantar el beneficio que tendrías en lugar de llevar todo el proceso. Me parece muy razonable y por eso yo creo que hay que impulsar en este país a que las instituciones permitan eso, una justicia anticipada, una tutela adelantada en esta materia. Quiero ser muy claro, en otras materias no hay problema. En otros contratos, en otros procedimientos mercantiles distintos a estos societarios, los tribunales conceden medidas que anticipan el beneficio que se obtendría al final de una sentencia. Solo en esta en particular, todavía tenemos estos estragos y esta falta de uniformidad en los criterios de los tribunales que generó para nosotros esta tarde una vía de comunicación con Brasil que nos vuelva a poner a todos en la razonabilidad de que es mejor tener una institución que te anticipe una tutela a tener un procedimiento largo y tedioso que al final no logre la justicia necesaria y mínima. Bueno, Tiago, pues no sé, Bere, a mí me parece que al día de hoy ha sido una charla espectacular con Tiago. No sé si quieras que abundemos en algún tema, que contestemos alguna pregunta. Sí, muchas gracias, maestro Peñabarba. Coincido totalmente, ha sido una plática por parte de los dos ponentes esta tarde muy, muy enriquecedora. Nos hace ver perspectivas, coincidencias entre ambos países y ha sido muy, muy gratificante escuchar los dos puntos de vista. Por aquí hay unos cuestionamientos, un par de cuestionamientos que me permitiré realizar del público. Empiezo por el maestro Peñabarba. Preguntan desde el punto de vista procesal, como abogado postulante, ¿qué beneficios o puntos en contra pudiera advertir de interponer la acción de nulidad o acción de oposición al tratarse del tema de las minorías en las sociedades? Bueno, lo primero es una respuesta que da oportunidad a aperturar un poquito como las cartas de un litigante. Desafortunadamente, dadas estas candados que establecen la diferencia entre la acción de nulidad y la acción de oposición, necesita el litigante primero que nada hacer una estrategia. ¿A qué me refiero? Es tan ligera la distinción entre una y otra que en el foro, en el día a día,
los tribunales suelen confundirse cuáles son los, digamos, los presupuestos para la acción de nulidad y cuáles son los presupuestos para la acción de oposición. Y me explico por qué. La norma dice que la acción de nulidad se dará por las violaciones a dos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 186 y 187. Y la jurisprudencia ha aumentado uno más, que es cuando no se haya llevado a cabo en el domicilio social, cuando no haya existido una convocatoria jurídicamente válida, esto es, que se hubiera convocado con el plazo necesario y que se hubiera expuesto la convocatoria ante el periódico que se haya establecido dentro de del propio estatuto, más aparte, muy importante, que se hubiese llevado la publicación ante la Secretaría de Economía en el lugar ahí conducente de la Secretaría de Economía. Que no haya existido un quórum suficiente para su instalación. En base a eso es que procede la acción de nulidad. Ahora, todos esos elementos, todos los que acabo de decir, están también establecidos en los estatutos sociales. Si uno lee los estatutos sociales de cualquier sociedad mercantil, dice que hay un domicilio, dice que deberá de llevarse a cabo en el domicilio social las asambleas, dice que deberán de llevarse a cabo mediante la publicación, la convocatoria correspondiente, mediante la publicación ante un periódico X más la Secretaría de Economía, y dice cuál es el quórum para poder instalar una asamblea. Ahora bien, la acción de oposición tiene como presupuesto, además de tener el 25%, además de que se presente dentro de los 15 días después a que se cerró la audiencia, que haya violaciones a los estatutos sociales o a la ley. Entonces, como litigante, si eres muy purista y hay una asamblea que no convocaron, purista, así, en el pizarrón, en la clase de derecho societario, se violenta el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, procede la nulidad en términos del artículo 188. Purista. Y eso trae consigo que no haya una suspensión de los acuerdos tomados en esa asamblea. Evidentemente, como litigante, ser purista te llevaría a un fracaso procesal, porque el andamiaje de la nulidad precisamente permite que se continúe ejecutando esa asamblea o los acuerdos tomados en esa asamblea. Entonces, ¿qué se hace en el foro? Se dice, tengo 25%, estoy dentro de los 15 días y vengo a alegar violaciones a los estatutos y a la ley. Y se alega bajo una argumentación jurídica, no en base al artículo 186 y 187, sino en base a los estatutos sociales y a la ley, para efecto de darle cabida al presupuesto de la acción de oposición. Conclusión, definitivamente, si se está en la posibilidad de demandar la acción de oposición, sin lugar a dudas, esa es la buena. Ahora, el problema es que hay veces que tienes el menos del 25%. Y entonces, ir a demandar una acción sin el presupuesto del 25% pudiera, digo pudiera, traer como consecuencia un fraude procesal. ¿Qué significa eso? Pudiera cometerse un delito. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de estar llevando a cabo una estrategia respecto a la defensa de un minoritario, de no caer en un fraude procesal. Ahora,
hay que utilizar, sin lugar a dudas, toda la argumentación de las providencias precautorias, porque aunque la Corte dijo que no venía con la acción de nulidad la suspensión de los acuerdos tomados, tu servidor sostiene que eso no significa que no pueda venir aparejada cualquier otra medida cautelar de las establecidas en los artículos 384, 385 y 386 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia mercantil, en el sentido de mantener la litis cubierta, dejar las cosas en el estado en que guardan para mantener la materia de la litis. Hoy por hoy, en un corte transversal, en el corte del día de hoy, la gran mayoría de los tribunales desecharían esa petición. Incluso si la contraparte interpone una demanda de amparo indirecto en contra de esa medida cautelar, seguramente se concedería la suspensión por existir una jurisprudencia que dice expresamente que cuando es la nulidad no trae aparejada la suspensión de los acuerdos. Entonces, cualquier otra medida que se parezca a eso, es muy probable que un tribunal federal la determine suspendida. Por lo tanto, desafortunadamente, al día de hoy sería difícil lograr una medida cautelar en una demanda de nulidad. Sin embargo, eso no significa que no estemos como litigantes picando piedra, porque yo creo que en una nueva reflexión, con una nueva Suprema Corte de Justicia y con toda esta evidencia internacional, en donde se le puede explicar a un tribunal que somos casi el único país que impide una medida cautelar cuando hay una anulación de algo tan claro y evidente como la inexistencia de una convocatoria de una sociedad que tenía que convocarse y por eso no fui. Ante esa evidencia debería de haber un adelantamiento, como llaman los brasileños, la tutela anticipada para efecto de tener un beneficio o cuando menos que se mantenga la litis resguardada mediante una providencia precautoria o medida cautelar que ponga las cosas en el estado en que actualmente guardan y se mantenga la litis del pleito. Si no, imagínate, en una de estas chanchulladas te excluyen como accionista, tienes que durar 5 años en un pleito. Cuando llegues y ganes, ¿sabes qué va a haber? Nada. La sociedad no va a tener nada. Quebra. Entonces, eso es una justicia denegada. No o sea, es justicia retardada, es denegada, pero ya nos la sabemos. Cuando pasan así las cosas y los tribunales hoy por hoy son fríos en ese sentido, no han querido, porque existe esta jurisprudencia, no han querido sensibilizarse. Algunos tribunales no han querido sensibilizarse de que es necesario mantener la litis viva. Si no, vas a llegar y vas a tener una victoria pírrica, sin ningún beneficio para el justiciable. No sé, Bere, si con eso di algo de respuesta. No, perfecto, claro que sí, maestro. Totalmente contestada la pregunta. Muchas gracias por su respuesta tan completa. Maestro Tiago, hay una pregunta para usted en el que nos dicen, ¿alguna empresa brasileña con participación en el mercado mexicano ha realizado un due diligence a su nueva socia? Como professora, uma empresa brasileira que teria participação de uma empresa mexicana, é isso? Así es. Ajá. ¿Ha realizado la debida diligencia a la empresa mexicana?
sim. Mas qual que é a ¿Ok? pergunta, propriamente? Maestro, que Perdón, si en allá. su Ajá. experiencia, entiendo como que Hum. si en su experiencia ha vivido usted que una empresa brasileña haga un due diligence, o sea, un análisis de una empresa mexicana por la adquisición de la brasileña a una mexicana. Ah, ¿En su sim, sim, experiencia ha sim. vivido algo así? Sim, em relação Brasil-México, não, mas na advocacia a gente faz isso, é muito, muito, muito comum. Empresas, né, estrangeiras de diversas partes do mundo que têm interesse em adquirir, incorporar, se tornarem sócias de empresas brasileiras e vice-versa, né? Também temos empresários brasileiros fazendo investimentos é, em outros países. Aí essa due diligence ela é sempre necessária e existe sempre também uma questão que é mais importante, que é o seguinte. Imaginem, por exemplo, que um cliente meu, uma empresa brasileira, ela queira investir no México. Então, nesse contexto, para além da due diligence, ele vai ter interesse em entender exatamente como funciona, quais são os riscos e as questões envolvendo segurança jurídica da legislação mexicana. Nesse contexto, então, se contrata um escritório parceiro no México, por exemplo, para que esse escritório parceiro nos traga a sua visão do funcionamento das regras legais, processuais e mesmo de atuação dos tribunais de como funciona essa questão no México. Então, esses intercâmbios, digamos assim, eles sempre demandam trabalho de duas bancas de advocacia, no caso a brasileira e a mexicana. É muito importante que exista esse encontro, né? Essa sinergia de informações, até para que o negócio seja celebrado da maneira mais segura possível. Muchas gracias, maestro Tiago, por su respuesta. Gracias a ambos expositores. Muy enriquecedoras las aportaciones de ambos países esta tarde. El analizar estos temas realmente es es de mucha importancia para nuestro país y también para Brasil compartir estas experiencias de derecho en esta materia. ¿Alguna última reflexión que nos quieran dar para concluir la jornada de esta tarde, maestro Peñabarba, maestro Thiago Munaro? Sí, ha sido un placer, Tiago, platicar contigo esta tarde. Ha sido muy enriquecedor. Continúo pensando en que la tutela anticipada es un buen tema para nuestro país. Y gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad. Bere, muchas gracias por este foro. Me siento honrado pertenecer a él y creo que tuvimos una tarde formidable. Gracias por eso. Nada que Eu que agradecer, maestro Peñabarba. Al contrario, gracias por aceptar participar, por compartir la experiencia que sabemos que es una experiencia de muchos años, de familia también. Entonces, pues es demasiado grato e enriquecedor escuchar estas participaciones que nos comparte maestro Peñabarba. Muchas, muchas gracias. Maestro Tiago, ¿alguna reflexión, algún comentario final para cerrar la jornada de esta tarde? quero também dizer da imensa honra, da alegria que foi estar aqui uma tarde mexicana, já uma noite brasileira, ouvir as ponderações
inquietações do professor Marco Antônio, que foram muitíssimo interessantes. Espero ter contribuído com a visão brasileira sobre o tema. Agradecer a professora Berenice, agradecer o capítulo Ocidente, também a generosidade e disponibilidade do professor Marco Antônio de debater. E como eu havia dito, professor, eu vou separar julgados brasileiros que tratam da tutela antecipada em direito societário e enviar ao senhor para que possa ser objeto de maior investigação para poder contribuir com a sua pesquisa. Será certamente uma alegria da minha parte aqui. Agradeço muito. Muchas, al contrario, maestro Tiago, muchas gracias también por su aportación, valiosas aportaciones, excelente dinámica que llevaron los expositores esta tarde de hacer réplicas y contrarréplicas a los sistemas de cada país. Fue realmente extraordinaria la forma en la que se llevó a cabo el día de hoy la participación. No me queda más que agradecer a nuestros asistentes, a nuestro público que nos acompañó esta tarde a través del canal de YouTube de INCAM Occidente. Les agradecemos mucho a todos la participación que tuvieron con nosotros esta tarde y no me queda más que invitarlos el día de mañana a que nos acompañen a la ponencia denominada La inteligencia artificial generativa y el tratamiento que han recibido desde los sistemas de derecho de autor y protección a la propia imagen, así como la inteligencia artificial en el sistema jurídico brasileño y la protección de la imagen. Muchas gracias a todos los asistentes de esta tarde. Los despedimos en este momento.